hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles nuevamente y damos gracias a Dios que nos permite reunirnos en un día lluvioso. Y como habíamos previsto, hermanos, con anterioridad, que íbamos a llevar a cabo en los días de confraternidad un sermón libre. Saben que estudiamos la carta a los Efesios, pero hoy día no vamos a estar hablando acerca de la carta a los Efesios, sino que vamos a tratar temas libres. Y habíamos, por la gracia de Dios, Dios nos guió a tratar asuntos relacionados con el Evangelio, y el tema general de estas enseñanzas que vamos a llevar a cabo cada primer domingo del mes es viviendo a la luz del Evangelio. O sea, aprendemos lo que es de la Biblia, la teología, la doctrina y todo eso, pero cómo lo aterrizamos en nuestras vidas, ¿verdad? Y creo que es algo muy importante. Así que el tema general de estas enseñanzas es viviendo a la luz del Evangelio, pero hoy día vamos a ver qué es el Evangelio. Ya que vamos a vivir a la luz del Evangelio, tenemos que saber qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Para unas personas es una cosa, para otros es otra. Pues vamos a ver a la luz de la Escritura qué es el Evangelio, porque si deseamos vivir a la luz del Evangelio como tema general, no podemos vivir a la luz del Evangelio si no conocemos el Evangelio, ¿verdad? O sea, no podemos llevar algo a cabo que no conocemos. Necesitamos conocer, pues, qué es el Evangelio. Y antes de comenzar, me gustaría aclarar que este no es un sermón expositivo. Ustedes han visto que vamos leyendo la carta a los Efesios y hacemos una reflexión, una predicación expositiva acerca de un texto en específico. Pues esta vez no será así, es más bien un sermón temático. Utilizaré varios pasajes para que veamos este tema que se encuentra en toda la Biblia. Y de texto de base les voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a leer, si son tan amables, del versículo 6 al 8. Versículo 6 al 8. Génesis 3. El inicio de vuestras Biblias, Génesis 3, capítulo 3, versículo 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Si son tan amables y nos ponemos de pie para que podamos leer la Escritura. Dice así Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oremos, hermanos. Señor, venimos delante de ti, Señor, para presentarnos como iglesia, bendito Dios. Te rogamos que bendigas tu palabra en medio nuestro y que tu palabra nos convenza, Señor, de la condición de nuestro corazón, bendito Dios. Que sea tu palabra, Señor, la que trae convicción a nuestros corazones, Dios. Que sea tu Espíritu Santo aplicando tu palabra a nuestras vidas, oh Dios. Y nos ponemos en tus manos porque ciertamente somos débiles, limitados en muchos aspectos, Señor. Y te ruego por mí, Señor, que no tomes en cuenta mis debilidades, mis limitaciones como hombre, Señor. Y te ruego que tu Espíritu Santo me ayude, me dé la gracia y me dé el denuedo para predicar tu palabra, Señor, porque esta es tu palabra, Señor. Tu palabra santa, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, y habla a nuestros corazones hoy. Trae vida espiritual en medio nuestro, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, yo no sé si en alguna ocasión ustedes han escuchado una canción de un cantante muy conocido que se llama John Lennon. Imagine se llama en inglés. Bueno, yo no sé inglés, pero sé que algo así se pronuncia. O imagina en español. Esta canción es considerada una de las mejores composiciones de todos los tiempos.
En el 2004, la revista musical Rolling Stone la ubicó en la tercera posición de la lista entre 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y esta canción ocupa el tercer lugar. Y esta canción, hermanos, su éxito se debe a que es algo que muchos de nosotros pensamos o desearíamos. Y he escogido un párrafo para que usted pueda escucharlo. Tal vez lo ha escuchado al inglés, pues yo lo he traducido al español para ayudarles, ¿ok? No se los voy a cantar en inglés porque tampoco es el propósito. No estoy aquí para cantar, estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Así que he traducido un párrafo, el primer párrafo, y empieza así, dice así: imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro, solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Es un pensamiento y un buen deseo de muchas personas, y por eso es que esta canción llegó a ser tan exitosa, y el éxito se debe justamente a que muchos de nosotros desearíamos que sea así, que no haya ni un cielo ni un infierno y que no haya ni siquiera un juicio. Y que nosotros podamos vivir nuestra vida libremente sin rendirle cuentas a nadie, y que no haya limitaciones en nuestra vida. Sobre todo lo que se refiere en cuanto a lo moral. Entonces el cantante continúa su canción y usted puede revisarla si usted desea, pero yo hasta ahí me detengo para ilustrar de una u otra manera el pensamiento que muchos de nosotros tenemos de la cosmovisión de la vida. Muchos de nosotros tenemos este tipo de cosmovisión de vida. Y quisiera yo, hermanos, que ustedes me permitan darles algunas suposiciones acerca de lo que la gente cree de Dios. Porque hay la gente, ¿no? ¿Verdad? Todo el mundo tiene su suposición acerca de Dios. Y me gustaría que mirásemos a través de la Escritura lo que nosotros debemos creer acerca de Dios, y en específico de este tema del Evangelio. Para la mayoría, Dios es como un abuelo amable, un poco necesitado de que la gente lo ame, con deseos, pero no demandas. De hecho, hoy en día hay mucha gente que presenta a Dios así cuando evangeliza. O un predicador presenta así a Dios de esta manera: un Dios de solo amor que no juzga y que tampoco tiene demandas de aquellos que dicen conocerlo, de aquellos que dicen seguirle. Ahora, hermanos, con el pasar del tiempo debemos aprender algo nosotros en esta iglesia. Aprendamos algo. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es lo que debemos aprender? Que no podemos hacer suposiciones de lo que la gente cree acerca de Dios cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, cuando nosotros vamos a enseñar el Evangelio. Nosotros no podemos hacer suposiciones acerca de lo que la gente cree de Dios. Así que si vamos a proclamar el Evangelio de Jesucristo hoy en día, vamos a tener que empezar desde el principio. O sea, tenemos que empezar en Dios, porque es en Él que se origina el Evangelio. Así que yo te animo que si no tienes con qué apuntar, pidas a alguien para que tú escuches la estructura de este sermón y puedas, así cuando vas a compartir el Evangelio con alguien, puedas tú saber cuáles son los puntos a seguir para cuando tú compartes el Evangelio. Así que me gustaría que apuntemos. Número 1, vamos a ver entonces en primer lugar el Dios creador. El Dios creador, para aquellos que apuntan, Génesis 1:1, el Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El comienzo del mensaje cristiano, hermanos, o el comienzo de nuestra Biblia cristiana es esto, que Dios creó los cielos y la tierra. Y esa es una afirmación clara y rotunda. Así es como inicia nuestra Biblia y así es como debería iniciar nuestro mensaje de evangelización. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y si nosotros nos equivocamos en este punto, como consecuencia todo lo demás vendrá en tinieblas y erróneo. Debemos empezar desde el principio, y si nosotros no nos equivocamos en este punto de inicio, todo lo demás cae como esas fichas de dominó. Ustedes han visto cuando ponen las fichas de dominó, así muchas. Existe un programa de esto incluso, ¿verdad? Que hay un programa que es una competición y todo, que hacen figuras y todo, y tocan una y
se transforma en otra cosa, pero caen todas al piso, pues esto es igual. Si nosotros no entendemos este punto y no lo aceptamos de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo demás cae como fichas de dominó. Todo lo que crees, todo lo que piensas y todo lo que eres. El libro de Génesis, hermanos, comienza narrando la historia del Dios creador del mundo y muchos pasajes bíblicos nos dicen cómo es que la creación testifica de la gloria y el poder de Dios. Por ejemplo, el Salmo 19:1 inicia de esta manera, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo dice en Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El firmamento anuncia la gloria de Dios, nos muestra que ciertamente hay un Dios creador. Y si alguna vez tú has estado, tal vez en este verano fuiste al mar, ¿verdad? Y te paraste ahí en la orilla y miraste el hermoso atardecer cuando el sol se estaba ocultando y tú tal vez acostado en tu hamaca o en tu silla tomando algo, tal vez viendo cómo ese sol se va ocultando en el mar. Muy cómodamente puedes pensar en alguna de estas cosas, o tal vez alguna vez has estado frente a algún paisaje hermoso de la naturaleza, alguna montaña o la nieve. Algunos se han ido a la nieve, ¿verdad? ¿Cuántas de estas cosas, hermano, nos muestran la gloria de Dios? Y cuántas de estas cosas nos pueden llevar a pensar en lo que estaba diciendo Pablo, de que su eterno poder y su deidad se hacen visibles ante nuestros ojos por la creación. Así que hay algo acerca de la grandeza de la creación que le susurra al corazón humano diciendo esto: solo Dios puede crear algo así. Cuando tú te fijas en estas cosas, cuando tú miras estos paisajes, cuando tú miras la grandeza del firmamento y la gloria de Dios en la creación, hay algo que susurra a nuestros oídos. Ciertamente puede decirnos: hay alguien que ha creado esto y Dios es el único que puede haber hecho esto. Primero fue la creación de la luz, luego del mar, luego de la tierra, luego la luna y el sol, luego las aves, los peces y los animales, y después, como en el pináculo de la creación, Dios creó al hombre. En el pináculo de la creación, Dios creó al hombre y a la mujer. Génesis 1:26 y 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Hermanos, sin importar cualquier cosa que usted piense acerca de la historia de la creación, las implicaciones de esta declaración que Dios creó al mundo y especialmente que Dios te creó a ti son ampliamente grandes. Esta declaración tiene enormes implicaciones. Tiene enormes implicaciones. El hecho de que la tierra no es un fin en sí mismo, sino que brotó de la mente y de la palabra de Dios, hermanos, nos hace ver ciertamente que esta idea es una idea para el día de hoy y al siglo actual, es una idea revolucionaria. Es una idea revolucionaria, esta idea simplemente para los intelectuales, los científicos y los filósofos y el hombre moderno y sofisticado del día de hoy. Esta idea de que Dios creó al hombre y a la mujer y creó todo lo que existe es simplemente una idea revolucionaria, contrario justamente al nihilismo y al evolucionismo. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo es básicamente no creer en nada excepto en una cosa: que la vida no tiene sentido. Eso es el nihilismo. Puedes buscarlo si quieres. El nihilismo básicamente es no creer en nada excepto en una cosa: que la vida no tiene sentido. Y oigan esto, este es el pensamiento que predomina en mucha gente. Este es el pensamiento filosófico actual que predomina en mucha gente y lamentablemente en muchos cristianos. Pero en el momento en que la Biblia, hermanos, declara categóricamente, con voz autoritativa, que Dios creó todo cuanto existe, entonces todo en el universo tiene sentido y propósito.
todo en el universo entonces toma sentido y todo el universo tiene propósito, incluyendo a los seres humanos. En otras palabras, señoras y señores, hermanos y hermanas, niños y niñas, jovencitos que estáis aquí, escuchad esto. No somos el resultado del azar y de mutaciones genéticas o de intercambios de materiales o de accidentes de cromosomas y mucho menos fruto de una explosión conocida como el Big Bang. No somos fruto de la nada. Dios creó los cielos y la tierra y Dios nos creó a nosotros también. Somos criaturas. Todos nosotros somos el resultado de una idea, un plan y una acción que se origina en el corazón y en la mente de Dios. Tú y yo somos el resultado de una idea del corazón que fluye y nace del corazón de Dios mismo como nuestro creador. Eso es lo que nos dice Génesis 1:26 y el Génesis 1:1. Entonces, hermanos, si esto es así, en consecuencia, el hecho de que Dios sea nuestro creador, esto conlleva que cosas para la vida humana tengan sentido y propósito. Esto conlleva, hermanos, que la vida humana tenga significado y responsabilidad, sentido y propósito. Nadie de nosotros es autónomo. Ninguno de nosotros es autónomo en la vida. Y entender este concepto es clave, hermanos, para comprender el Evangelio. Entender este principio que he explicado es clave para entender el Evangelio. Somos creados, somos hechos y por lo tanto, en consecuencia, si somos creados por Dios, tenemos dueño. He ahí el punto importante. Tenemos dueño, nos debemos a alguien. ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando? Porque si no nos debemos a nadie y Dios no creó, entonces no somos nada, venimos de la nada y por lo tanto vamos a nada. Pero en cambio, si creemos y afirmamos categóricamente lo que la Biblia establece como cierto y verdadero, que Dios creó los cielos y la tierra y creó al ser humano, por lo tanto, entonces tenemos dueño y tenemos a quien rendir cuentas. ¿Os dais cuenta de esta gran verdad? Y porque Él nos creó, Dios tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir. Porque Él nos creó, tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir. Por eso fue que en el jardín del Edén Dios le dijo a Adán y a Eva cuáles eran los árboles que debían comer y cuál no. Génesis 2, 16 al 17. ¿Qué es lo que dice? Dice, acompáñame ahí, Génesis 2, versículos 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios, ¿oyeron eso? Mandó, ¿quién mandó? Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ese día que de él comieras ciertamente morirás. ¿Oyeron eso? La Biblia dice que Dios es bueno y Él sabía lo mejor que le convenía a su pueblo y dio reglas que los preservarían y aumentarían su bienestar. Dios dio reglas para sus hijos, para sus pueblos, que los preservarían de bienestar. Entender esto es absolutamente necesario, hermanos, aquí. Así que si una persona quiere entender las buenas nuevas del cristianismo, el Evangelio es la respuesta a las malas noticias del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Te has preguntado alguna vez qué es el pecado? Hablamos tanto del pecado que ni siquiera, lo llevamos tan impregnado en nuestros corazones. Está en el centro de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestros actos. Recorre todas nuestras venas que a veces ni siquiera sabemos qué es el pecado. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el pecado, niño, niña que estás aquí, joven? ¿Te has preguntado alguna vez? El pecado es el rechazo del hombre a los derechos y autoridad de Dios, el Creador, que Él tiene sobre nosotros. Eso es básicamente lo que es el pecado. El rechazo del hombre hacia Dios. El rechazo de la autoridad de Dios, el rechazo de los mandatos de Dios. ¿Qué es lo que hizo Adán? El Señor le dijo, de esto y de esto puedes comer, pero de esto no. ¿Y qué es lo que hizo Adán? Rechazó ese mandato y rechazó esa autoridad y él quiso hacer lo que él quiso. ¿Me seguís hasta ahí? Amén. Y esto nos da paso, hermanos, a que como el hombre no obedeció, esto trajo consecuencias. Y esto tiene consecuencias. Veamos entonces en segundo lugar la caída de Adán y en consecuencia la nuestra.
La caída de Adán y en consecuencia la nuestra, Génesis 3, versículos 6 al 7, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay un pintor de muchas épocas atrás, de la Ilustración, se conoce como ese tiempo, y siempre se han preguntado, no, surge preguntas: ¿dónde estaba Adán cuando Eva estaba conversando con la serpiente? ¿Dónde estaba Adán mientras Eva conversaba con la serpiente? ¿Por qué no estuvo Adán ahí para decirle a Eva: cuidado, la serpiente te va a engañar? Esa era su responsabilidad. Él le debía aportar esa información, pero parece que no estaba ahí. Solamente parece. Pero lo interesante de este pasaje que acabamos de leer es que dice que ella comió del árbol y le dio a su marido. Es como que él estaba ahí cerca. Y este pintor de la Ilustración hace esto: pinta a Eva comiendo del fruto o cogiendo el fruto, y a Adán bajándole la rama para que ella pueda alcanzarlo. ¿Se dan cuenta? Ahí estaba Adán bajándole, ayudándole a su esposa a tomar del fruto para que ella pueda comerlo. Cuando Adán y Eva vieron, hermano, el árbol y miraron su fruto, debían recordar que su autoridad estaba limitada. Y debían recordar que eran criaturas y que aún sus propias vidas dependían de esa obediencia. Porque es lo que les dijo Dios: el día que comieras de ese árbol ciertamente morirás. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto, no solo estaban violando un mandamiento arbitrario de Dios: no comerás del fruto. No, hermanos, ellos estaban haciendo algo más triste y más serio. No solo estaban violando un mandamiento arbitrario ahí cualquiera, no. Ellos estaban haciendo algo más triste y más serio. Estaban rechazando la autoridad de Dios sobre ellos. Y estaban declarando su independencia de él. Adán y Eva querían ser lo que la serpiente le había prometido y engañado a Eva. Le dijo: ser igual a Dios. Esto es lo que mucha gente de hoy en día quiere. O mucha gente de hoy en día desea o pensaría. Se cree en su propio Dios. No tenemos que rendir cuentas a nadie. Yo me creo mi propio Dios. Yo mismo soy autosuficiente. Su comunión con Dios entonces se rompió, y como resultado sus corazones se marchitaron, sus mentes se llenaron de pensamientos egoístas, sus ojos se oscurecieron ante la belleza de Dios, y sus almas se secaron y se hicieron áridas, completamente vacías de esta vida espiritual que Dios les había dado desde el principio. Sus ojos se oscurecieron a la belleza de Dios. Su alma quedó árida como el desierto. Su alma se secaron completamente vacías a la vida espiritual que tenían con Dios. Pero, hermanos, no solo ellos fueron afectados por el pecado, nosotros también. Por eso dije la caída de Adán y también la nuestra. Nosotros también fuimos afectados por el pecado, y la Biblia nos dice que no solo Adán y Eva son culpables de pecado, todos nosotros fuimos culpables. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, o en consecuencia, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Comprendéis? Por tanto, como el pecado entró por un hombre, y el pecado asimismo concibió la muerte, así la muerte y el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio de Jesucristo está lleno de piedras de tropiezo. Hermanos, hay que ser claro con esto. El Evangelio de Jesucristo, si tú lo predicas bíblicamente, está lleno de piedras de tropiezo, y creo que es una de las más grandes, es esta. Esta idea de que los seres humanos son fundamentalmente pecadores y rebeldes no es solamente escandalosa, sino repugnante para los corazones tremendamente que piensan de sí mismos como básicamente buenos o autosuficientes.
El pensamiento del hombre actual, moderno y sofisticado, entender esta idea es para él una piedra de tropiezo. Y muchas veces por eso rechazan el Evangelio o no reciben el Evangelio, porque no pueden concebir que son profundamente malos y pecadores. En pleno siglo XXI, a kilómetros de aquí, están matándose unos a otros. En pleno siglo XXI. De hecho, hermanos, el pensamiento filosófico de muchos filósofos, por citar alguno, Friedrich Nietzsche, que decía que Dios había muerto, y justamente es causa y consecuencia de lo que hoy piensa el hombre de sí mismo, que no tiene límites, no tiene restricciones, no tiene moralidad absoluta. No hay nada de eso en la vida del hombre hoy en día. Y después de ese pensamiento se llegó a creer que nunca más habría guerra. Y para sorpresa de muchos pensadores de aquel entonces, se originó y dio a luz lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos llegaron al pensamiento y a la conclusión de que ya no habría más guerras, esa sería la última, porque el hombre está saliendo a un nivel más sofisticado de ciencia, de tecnología y de avance. Esa sería la última guerra. Pero ustedes saben lo que ocurrió en el Holocausto judío y lo que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿dónde está el corazón del hombre? Lo podemos ver justamente en ese estado caído. En ese estado caído que es tan capaz de en pleno siglo XXI estarse matando unos a otros aquí al lado nuestro. Todo lo contrario a lo que la Biblia dice, que estamos impregnados de pecado. Las grietas, el lodo, la suciedad y la corrupción se encuentran en el mismo núcleo de nuestros corazones. Como Pablo dijo, somos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2, versículo 3. Estamos incluidos en la culpa y corrupción de Adán. Romanos 5, Jesús también enseñó esto. En Mateo capítulo 15, versículo 9 dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde nace? ¿Del Marte allá, de Júpiter o de los extraterrestres tal vez? No, nace de nuestros corazones caídos. De nuestros corazones caídos nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y los malos testimonios o las blasfemias. De nuestro corazón brota todas estas cosas. Nadie se escapa de esto. Las palabras, hermanos, pecaminosas que usted dice y los actos pecaminosos que usted comete o que yo cometo son incidentes aislados. Muchos piensan eso, que son así como incidentes aislados que uno de vez en cuando comete. Pero no, hermanos, brotan de la maldad de nuestro propio corazón. Cada parte de nuestra existencia humana está corrompido por el pecado y bajo su poder. Esa es la realidad del ser humano. Nuestro entendimiento, nuestra personalidad, nuestros sentimientos y emociones, aún nuestra voluntad, están sujetas al pecado. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne o los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esos son los designios de nuestra carne, los deseos de nuestra carne. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué declaración tan impactante y aterradora es esta? Tan devastador es el pecado, hermanos, sobre nosotros, sobre nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestra voluntad. Y es solamente cuando entendemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados que nos daremos cuenta de que eso tiene terribles consecuencias para nosotros como seres humanos. Cuando entendemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que el pecado ha afectado tanto a nuestro corazón y está impregnado en todas nuestras venas sanguíneas y en todo nuestro corazón y en lo más profundo de tu ser, entonces y solo entonces entenderás las terribles consecuencias que tienes sobre ti todos los días. Todos los días. Ahora, hermanos, permítame mostrarle entonces las terribles consecuencias de este pecado nuestro. Ya vimos, ¿verdad? El Dios creador, la caída de Adán y por consecuencia la nuestra. Veamos entonces ahora, en tercer lugar, el Dios santo y justo. El Dios santo y justo. Génesis 3, capítulo 3, versículo 16 al 19. Miren lo que pasó aquí. Génesis 3, capítulo
3, versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré. Aquí están las consecuencias del pecado de la caída. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo en el versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Oiga el versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, te guste o no te guste. Y llamó a Adán al... Bueno, hasta ahí dejamos, hasta el versículo 19. Hermanos, si usted... Les voy a hacer una pregunta para que piensen con sinceridad y en consecuencia analicen su respuesta. Analícenla a la luz de lo que vamos viendo. O sea que te hago esta pregunta. Si pudieras describir, oiga esto, si pudieras describir el carácter de Dios en tan solo unas palabras, ¿qué dirías? Si pudieras describir el carácter de Dios en tan solo unas palabras, ¿qué dirías? Vamos, respóndete en tu mente. ¿Qué dirías? Si pudieras describir con tan solo unas palabras el carácter de Dios, ¿qué dirías? Bueno, tal vez que es amoroso, ¿verdad? Que es bueno, que es compasivo, que es poderoso, ¿verdad? Es perdonador y también que es justo. Y todo esto es verdad. Ahora, hermano, permíteme hacerte una siguiente pregunta. Si pudieras pedirle a Dios que te mostrara su gloria, ¿qué crees que Él te diría? Si pudieras pedirle a Dios que te mostrara su gloria, ¿qué crees que Él te diría? ¿Sabes algo? Hubo en la Biblia mucha gente que le pidió eso a Dios, pero hubo un hombre en específico. ¿Os recordáis de Moisés? ¿Recordáis de Moisés? Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria en Éxodo 34, versículos 6 y 7, y les voy a pedir que me acompañen ahí. Moisés, hermanos, le pidió a Dios que le mostrara su gloria y que le dijera su nombre. Y esto es lo que dijo. Miren Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Cuán maravilloso es esto, ¿verdad? Esta declaración o estas palabras que encontramos aquí, un Dios, Jehová, Jehová, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona y guarda misericordia a millares. Es maravilloso este pasaje. Cuando Dios quiera decirnos su nombre y mostrarnos su gloria, que realmente es mostrarnos su mismo corazón, ¿qué es lo que dice? ¿Qué crees que es lo que te diría Dios si le haces esta pregunta? Muéstrame tu gloria. Pues nos diría que es amoroso y compasivo, tardo para la ira y abundante en misericordia y amor. Eso es parte del carácter de Dios y eso decimos nosotros como iglesia, gloria a Dios, amén, que Él es así, ¿verdad? Pero hay algo más en este pasaje que le voy a invitar a que lo lea conmigo, que generalmente es dejada a un lado y no es muy reconfortante. De antemano te anticipo que no es muy reconfortante lo que ahí dice. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo que dijo Dios a Moisés justo después de decirle esos textos que leímos anteriormente? Justo después de decirle, ¿sabes lo que dijo Jehová Dios a Moisés? Después de decirle todas esas cosas, en el versículo 7 encuentran la respuesta y dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Oyeron eso? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Mira otra vez este pasaje, porque ciertamente contradice lo que alrededor del 99.9% de lo que la gente piensa o cree acerca de Dios, cree. Esto contradice lo que el 99.9% de lo que la gente cree.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo podemos ver en este pasaje que dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces podemos pensar, ¿qué es lo que la gente piensa hoy en día de este Dios amoroso y compasivo? Que de ningún modo tendrá, o de ningún modo, de ninguna manera, de ningún motivo tendrá por inocente al culpable. Eso también es parte del carácter de Dios. Dios es amoroso, compasivo, tardo en su ira, amplio en misericordia, pero también es un Dios justo y por eso dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Una percepción común que tiene mucha gente acerca de Dios es que es parecido a un conserje. ¿Ustedes saben lo que es un conserje? Bueno, es un, no sé cómo se pronuncia aquí, pero es un portero, un guardián. Bueno, en España se llama conserje, como yo vengo de ahí. En España se llama un conserje. Entonces mucha gente tiene la percepción de Dios como un conserje cómodo. En vez de realmente lidiar con la basura del mundo y su pecado y la maldad y la perversidad, no tan solo la barre, sino que la coloca bajo la alfombra y la ignora y espera que nadie más lo note y se dé cuenta. Entonces mucha gente tiene este pensamiento acerca de Dios y mucha gente piensa así de Dios. De hecho, mucha gente no puede concebir en un Dios que haga otra cosa más que esto, más que pasar por alto nuestros pecados. Incluso la gente se llega a preguntar, ¿Dios me va a juzgar por mi pecado? ¿Es que Dios me va a juzgar verdaderamente por mi pecado? Dicen ellos, castigarme por mi maldad, ni que fuera tan malo, hombre. Claro que no, eso no sería amoroso. Yo conozco a un Dios que es amor. De hecho, he conversado con algunos que creen así. Pero cuando alguien les hace algo malo, desean justicia, no para los otros, no para ellos mismos, sino para los otros, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo malo, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos justicia, ¿sí o no? Cuando alguien les hace algo malo, desean justicia ya. No para ellos, sino para el otro. ¿Se dan cuenta? Siempre esperamos justicia. Incluso nosotros, con nuestros corazones pecadores y caídos, cuando alguien nos hace una injusticia, esperamos justicia. Porque si no, la vida no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Esperamos justicia. Y no para nosotros, sino para los demás. Que a nosotros nos dejen pasar por alto. Que no haya justicia para con nosotros. Que Dios juzgue al mundo menos a nosotros. La Escritura proclama una y otra vez que nuestro Dios es un Dios de justicia perfecto y de juicio inescrutable. Salmo 11:7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Jehová es justo y ama la justicia. Salmo 35, verso 5 declara, Él ama la justicia y el juicio. Es por eso, hermanos, que la idea de Dios como un conserje cómodo que esconde la basura debajo del tapiz, a fin de cuentas, es insatisfactoria. Hace que Dios sea injusto y sin juicio. Y lo convierte en un Dios con D minúscula que simplemente esconde el pecado o inclusive esconde el pecado en lugares de confortarlo y destruirlo. En lugar de confrontarlo y destruirlo, simplemente este Dios esconde el pecado en vez de confrontarlo y destruirlo. ¿Y a quién quiere un Dios así? Que esconde el pecado en lugar de confrontarlo y destruirlo. ¿Quién quiere un Dios así? Nosotros, hermanos, los cristianos, hemos hecho tanto trabajo dañino al convencer al mundo de que Dios los ama incondicionalmente y que pueden vivir sus vidas como quieran. Nosotros los cristianos hemos hecho mucho aporte en este daño. Hemos hecho creer al mundo que Dios los ama tal como son y que los ama incondicionalmente tal y como están en sus vidas viviendo. De hecho, hay cristianos que creen de esa manera que Dios pasará por alto sus pecados. La gente en el mundo cree que ciertamente Dios pasará por alto sus pecados y aún en la iglesia habemos, y me incluyo, cristianos que pensamos de esta manera, que Dios pasará por alto una canita al aire, una pornografía por aquí, un desliz por allá, un mal pensamiento por aquí. Pensamos que estamos tratando con un Dios de madera, de cerámica, un Dios que no tiene pies ni manos y que no juzgará nunca.
al culpable. Pero ¿qué decía Éxodo 34, versículo 7? Dios es Dios misericordioso, compasivo, tardo para la ira, pero nunca dejará por inocente al culpable. Nunca hará esto. Esto es ir contra su carácter mismo. Así que si vamos a entender cuán glorioso y abundante es el Evangelio de Jesucristo, necesitamos entender que este Dios compasivo, amoroso, también es santo y justo, y que está determinado en no pasar por alto e ignorar nuestros pecados, incluyendo los nuestros. Y una de las declaraciones más aterradoras en toda la Biblia, acompáñenme a Romanos capítulo 3, versículo 19, se encuentra aquí justamente al final de este pasaje. Romanos capítulo 3, versículo 19. Es una declaración de las más aterradoras en toda la Biblia, hermanos. Es un veredicto de Pablo acerca de toda la humanidad, tanto gentiles y judíos, en el que indica que están en pecado y que son injustos delante de Dios. Y esto es lo que Pablo dice como conclusión en el capítulo 3, versículo 19. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este es el veredicto al que llega Pablo. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿puede imaginarse esto, hermanos, lo que significa pararse delante de Dios y no tener explicaciones, no tener excusa, ni plegaria, ni un acaso poder defenderte? ¿Te puedes imaginar esto? Que algún día te presentarás delante de Dios y no tener excusa ni palabras. Recuerdan, una vez compartimos un sermón acerca de Mateo, no recuerdo ahora mismo el pasaje, pero era acerca de un rey que invitaba a sus convidados a la boda y les había mandado unas vestiduras nuevas. Y por lo tanto todos los que vinieron a la boda vinieron con sus vestiduras nuevas, pero había uno que se le había ocurrido no ponerse las vestiduras. Y saben que ni los mayordomos ni los que servían se dieron cuenta. El que se dio cuenta que ese hombre no se había puesto las vestiduras era el rey mismo que representaba a Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. De tal manera que un día te presentarás a las bodas del Cordero delante de Dios y no serán los ángeles los que te verán si estás o no vestido con vestiduras blancas de lino fino. Será Dios mismo, el Rey de Reyes, sentado en su trono, viendo si tú estás puesto o no las vestiduras. Y esas vestiduras hay que ponérselas hoy en vida, no cuando mueras, porque cuando mueras ya no hay más oportunidad. El profeta Isaías lo describió así: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Oyeron eso? Vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestros desvíos han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira cómo el libro de Apocalipsis describe esto, lo que sería el día final del juicio justo y bueno de Dios. Dice en Apocalipsis 16, versículo 1, dice: los 7 ángeles derramarán las 7 copas de la ira de Dios, y todo linaje de la tierra hará lamentación por él. Y este texto que viene a continuación de Apocalipsis capítulo 6 es mucho más aterrador. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Escucha. Dice: dirán a los montes y a las peñas, el día del juicio, el día de la ira de Dios, dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos. ¿Entienden esta imagen? ¿Has visto las montañas grandes, altas? Seguramente has visto montañas muy altas, muy grandes. Pues en el día del juicio dice la Escritura que todos aquellos que decidieron en su corazón rechazar el Evangelio y rechazar a Dios dirán así: dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel Dios que está sentado en su trono. Así es lo que proclamarán. ¿Se imaginan qué aterrador será el rostro de Dios sentado en su trono? ¿Te imaginas el rostro de Dios santo sentado ejerciendo juicio y justicia? ¿Te imaginas? Si tú te presentas hoy delante de Dios, podrás decir a los montes y a las montañas: caigan sobre mí y escóndame de este Dios santo, del Cordero que quita el pecado, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante este Dios santo? Ahora, hermanos, estas son terribles noticias. Terribles noticias, ¿verdad? Coincido con ustedes, yo también creo lo mismo. Pero hay una
puerta de salvación. Hemos visto hasta ahí el Dios creador, la caída de Adán y consecuencia la nuestra. Hemos visto también el Dios santo y justo. Ahora veamos en cuarto y último lugar, para ir terminando, pero he titulado a mi último punto con esta frase: pero. Efesios capítulo 2, versículo 4, versículo 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero creo que esta palabra es más poderosa que lo que una persona puede decir. Es pequeña, pero tiene el poder de borrar todo lo que se dijo antes. Después de escuchar malas noticias como las de los puntos anteriores, esta palabra tiene el poder para hacernos levantar nuestros ojos y buscar esperanza en Dios. Más que cualquier otra palabra en idiomas humanos, esta tiene la habilidad de cambiar todas las cosas. No sé si usted se había dado cuenta alguna vez esto, pero para ayudarle, si alguna vez no te has dado cuenta, quisiera ayudarle ilustrándole de esta manera. Imagínate que tu familia va a viajar en un avión y tú te quedas en casa, y tu familia viaja en un avión y te llaman al siguiente día y te dicen: el avión donde viajaba su familia ha caído. Ahora imagínate si tú te vas a presentar delante de un médico y tú sabes que estás enfermo, te has hecho diagnósticos ya, y te dice: señor, señora, niño, niña, joven, lamentablemente usted tiene cáncer. O te imaginas que un día en la noche tus hijos o tus hijas salen o se van de paseo y te dicen: su hijo estuvo en un accidente automovilístico y fue verdaderamente grave. Hubo muchas personas que murieron ahí. ¿Te imaginas cómo recibes estas noticias? ¿Te imaginas esto? Pero ahora, hermano, piensa un momento. Piensa un momento. ¿Qué tal si las noticias no terminan ahí, malas como estas? Y te dicen: el avión cayó, pero nadie salió herido. Tiene cáncer, pero es fácil de tratar. Su hijo estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Mucha gente murió, pero su hijo está fuera de peligro. ¿Te das cuenta cómo este pero cambia todas las cosas y borra toda la desesperanza que había antes? Todo ese juicio de Dios, todo ese pecado que tú y yo heredamos de Adán, y toda esa destrucción y toda esa caída que tú y yo tenemos, queda anulada cuando Dios dice en su palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, amplio en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia eres salvo. Ese es el pero de este texto, de este pasaje. Tristemente, algunas veces las palabras pero no aparecen, como en las noticias que le di. Muchas veces la palabra pero no aparece. Algunas veces la oración se detiene y nos queda solo las malas noticias, el dolor, la agonía y la incertidumbre. Lo mismo ocurre con el pecado tan devastador en nuestras vidas, que nos lleva a una condena eterna. Pero, gracias a Dios, las malas noticias del hombre, las malas noticias de nuestro corazón pecaminoso no se detienen ahí. No se detienen ahí, hermanos. Si la Biblia hubiera terminado con la declaración de Pablo de que el mundo entero está en silencio delante del trono de Dios, no habría esperanza. Si la Biblia terminara en que el hombre cayó y por lo tanto es culpable de juicio y va a una eternidad sin Dios, la Biblia habría terminado sin esperanza. Pero, otra vez esta maravillosa palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Pero, Juan 1:29, pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir. Juan el Bautista sabía que estaba en un mundo caído. Pero cuando vio al Hijo de Dios venir, dijo: pero he aquí el Cordero de Dios. He aquí, mirad al Cordero de Dios, colgado en un madero, sacrificado y dando su vida por ti. Gracias a Dios la historia continúa.
Usted es un pecador destinado a ser condenado, ese es su estado. Pero Dios ha actuado para salvar a pecadores como usted y como yo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pero también escribió Pedro, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Alcanzan a ver lo que estos pasajes significan, hermanos? El justo padeció por los injustos. El pecador tomó el lugar de los pecadores. Mientras colgaba en el madero, Jesús cargó con todo el peso tan horrible del pecado, toda tu rebelión, toda tu desobediencia, todo tu pecado cayó sobre sus hombros. Asimismo cargó con la maldición de Dios que había prometido que ciertamente moriríamos. Cristo cargó con todo eso. Por eso es que Jesús lloró en agonía en el madero y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo capítulo 27, verso 46. Su Padre, quien es santo y justo y quien es muy puro y no puede ver el pecado, miró a su Hijo, vio los pecados de su pueblo sobre sus hombros y le dio la espalda. Él derramó toda su ira sobre su propio Hijo. Mateo dice que la tierra se cubrió con oscuridad y por un lapso de 3 horas, mientras Jesús colgaba del madero, esa oscuridad y tinieblas del juicio, el peso de la ira de Dios cayó sobre Jesús, mientras cargaba con los pecados de su pueblo y moría en su lugar. Isaías lo describe más vívidamente y dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Si ve el significado de esto? ¿Notan el significado de esto? Y al final, ¿qué soy yo? El que debía haber muerto, no Jesús. Yo debía haber sido el castigado, no Jesús. Y aún así tomó mi lugar y murió por mí. Eran mis transgresiones, pero fueron sus heridas. Eran mis iniquidades, pero fue su castigo. Era mi pecado, pero fue sus penas. Era mi muerte, pero Él compró mi paz. Sus azotes ganaron mi sanidad. Su tristeza mi gozo y su muerte mi vida. Y tu vida. Oh hermanos, Él tomó nuestro lugar. Ciertamente Dios tomó nuestro lugar y nuestras culpas. Él tomó tu lugar y el mío. Ahora, entonces, que ya has escuchado el Evangelio, has escuchado la palabra de Dios, ¿cuál crees que debería ser tu respuesta? ¿Cuál crees tú que debería ser tu respuesta a esta verdad bíblica? Marcos nos dice, hermanos, que Jesús comenzó su ministerio predicando lo siguiente. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta debería ser nuestra respuesta. No importa si eres niño, si eres niña, si eres joven, jovencito, si tienes 10, 8, 15, 20 o si aún eres ya un hombre adulto. Esta debería ser tu respuesta a esta verdad tan clara del Evangelio. Esta es la respuesta que tú deberías dar. Fe y arrepentimiento. Esto es lo que distingue al pueblo de Cristo o a los cristianos. En otras palabras, un cristiano es aquel que se vuelve de su pecado y confía en su Señor Jesucristo y nada más para ser salvo del juicio venidero. Estás muerto en tus delitos y pecados y tal vez aún estás hoy en ese estado. Pero, si miras a este glorioso Salvador, a este amado Salvador colgado en un madero, hoy puede cambiar ese estado de tu alma. Hoy tu alma puede tomar otro destino, mas si no lo haces, si no vienes a Él, la ira de Dios está sobre ti todos los días y mi deber como predicador es decirte la verdad. La ira de Dios está sobre ti todos los días, a menos que te arrepientas, a menos que vengas en arrepentimiento y fe. Las tinieblas a la cual perteneces terminarán cubriéndote por completo. Si no te arrepientes hoy, y jamás podrás ver ni la gracia ni la misericordia de Dios que te trajo a este lugar justamente para escuchar su palabra y para que decidas venir a Él. Así que les invito ahí donde están, en su lugar,
para que reflexiones, te tomes un tiempo de reflexión. Para eso venimos a la iglesia, hermanos. Para ser alentados, para ser confrontados, para ser exhortados, pero también para ser desafiados con la verdad bíblica del Evangelio. Ciertamente Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre. Y el hombre cayó y por consecuencia todos nosotros y estábamos en desobediencia. Pero Dios, que rico en misericordia, ha enviado a su Hijo Jesucristo. ¿Qué te parece si oramos y le pides a Dios ahí donde estás, en tu lugar, que te ayude a tener fe, que te ayude a creer, que te ayude a ver tus pecados, tus rebeliones y puedas venir a Cristo? Amén. Oremos todos, hermanos. Señor, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, Señor. Oh Dios, cuán bueno y cuán misericordioso eres tú, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos oír el Evangelio, Señor, el Evangelio bíblico, Dios mío. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, porque has tenido misericordia de traernos hoy aquí. Seguramente venimos pensando en muchas otras cosas, tal vez ni es nuestro deseo escuchar tu palabra, ni saber de ti, tal vez, Señor. Pero tú has tenido misericordia, Señor, y soberanamente nos has traído a escuchar tu palabra. Señor, yo quiero pedirte, junto con mis hermanos aquí presentes, Señor, que si hay en medio nuestro, Señor, alguien que aún no te conoce, alguien que aún no ha entregado su vida, su corazón a ti, Señor, puedas tú concederle en tu misericordia, Señor, perdón por sus pecados, Señor, y puedas otorgarle así el don de la salvación y la vida eterna, oh Dios. Ayúdale a ver su debilidad, ayúdale a ver sus pecados, ayúdale a ver cuán lejos está de ti, oh Dios. Ayúdale a ver sus tinieblas, Señor. Ten misericordia, Dios, y atráenos a ti. Nos ponemos en tus manos y para la gloria de tu nombre hemos predicado y hemos orado, Señor. Amén.